Buenos días, amada familia, bendiciones en este primer domingo del mes de julio que el Señor nos concede compartir como familia, unirnos en el afecto. Les enviamos nuestros abrazos, nuestros besos, les enviamos nuestro cariño y nuestra gratitud por las oraciones que han hecho a favor de nuestra salud. Estamos lidiando todavía con algunas secuelas del COVID, pero confiados en que el Señor nos restaurará totalmente. Y gracias a Dios porque vemos su poder, vemos la importancia de personas tan lindas que nos enviaron sus mensajes, muchas manifestaciones de gratitud y de compromiso, y eso es lo que el Señor quiere en esta época. Por eso les bendecimos y les agradecemos, mis amados. Y con dificultades este mes de junio pudimos seguir adelante con esa serie que empezó mi amado esposo acerca de la oración del Padre Nuestro, y con ese tema siguiendo el modelo de Jesús orando conforme a Mateo capítulo 6. Y lo relevante de todo esto que hemos aprendido es más que la oración, que es supremamente importante. El Señor Jesús estaba interiorizando, estaba colocando parábolas antes de empezar la oración modelo para invitarnos a examinarnos acerca de las motivaciones por las cuales nosotros oramos. Porque en Lucas 11:1 también el Señor llama la atención en este aspecto. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí vemos la importancia de la disciplina de la oración, porque un cristiano que no ora debe cuestionarse si realmente es cristiano. Porque el Señor Jesús, que tenía todo el poder, que tenía toda la autoridad, pasaba las noches en vigilia, madrugaba, se retiraba en la noche a orar, estaba en esa perfecta comunión a través de la oración con su Padre Celestial. Y cuánto más nosotros, que no tenemos todos esos atributos y que no tenemos toda esa autoridad que tiene el Señor Jesús. Por lo tanto, en primer aspecto es examinar la motivación para orar, pero también rescatar que lo más importante en las disciplinas, el Señor recomendó cómo orar, y los discípulos vieron esa importancia de saber orar, porque ellos no fueron a decirle: Señor, enséñanos a profetizar. ¿Cómo es que entramos en esa escuela? ¿Cómo es el proceso? Ni tampoco le dijeron: enséñanos a evangelizar. Es supremamente importante el evangelismo. O enséñanos cómo se traza un bosquejo de una prédica, un método magistral, o aquella forma como tú impactas esas multitudes. Sino que se vieron tan impactados de la forma como el Señor oraba, que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor expone esa oración modelo, que muy en el fondo es secundario, todos estos elementos, frente a que tengamos un corazón dispuesto y con una motivación de agradar a Dios, con una motivación de darle la gloria a Él, y no intereses particulares que le quitarían la eficacia a esa oración. Por eso el Señor se detuvo antes de escribir esa oración modelo, antes de dejarla registrada, esa oración modelo, para decirnos que la clave para orar es cómo lo hagamos, y que va a verse la medida de la eficacia de nuestro liderazgo también en la oración. Como dice Rick Warren: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder; falta de oración, falta de poder. Y los fariseos y los líderes religiosos del tiempo de Jesús oraban, y era correcto,
pero lo hacían de una manera incorrecta. Por eso es que decimos que a veces el infierno puede estar lleno de buenas intenciones. Y debemos nosotros asegurarnos que hagamos lo correcto y de la forma correcta. Por eso el Señor Jesús se detuvo a ilustrarles cómo los fariseos y cómo los líderes religiosos lo estaban haciendo de forma incorrecta. Y ahí en Mateo 6:5 el Señor nos comparte esta perspectiva. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces este versículo es previo a comenzar la oración modelo. Y el Señor reprocha no el ejercicio, la disciplina de la oración, sino la motivación. Porque desde la forma como se presentaban, estaban mostrando que había en el fondo. Les gustaba orar en pie en las sinagogas, que los vieran en un lugar donde todos fueran vistos. Y también dice en las esquinas de las calles, les gustaba mucho la oración pública. Y él se detiene a decir, ¿para qué? Y dice, para ser vistos de los hombres. Y el Señor dice, por lo tanto ya tienen su recompensa. Y eso nos debe hablar a nosotros, mis amados, porque la recompensa de los hombres es limitada. Los hombres no tienen el poder, no tienen los recursos, no tienen la seguridad de poder cumplir sus promesas de recompensa, mientras que cuando es el Señor el que recompensa, tenemos la seguridad de que será de lo mejor y que Él cumplirá. Porque los hombres con estas prácticas tienen el aplauso, pero pierden la recompensa de Dios, que es la más valiosa, es la más significativa. Y el Señor no solo se detuvo a hablar de ese fariseo, sino que ahí también en Lucas 18, versículos 11 y 12, si me acompañas allá, Lucas 18, versículos 11 y 12, el Señor también ilustra acerca de la oración con la parábola del fariseo y el publicano. Y dice su palabra: el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y vemos aquí también la manera como él lo hacía. Dice que oraba consigo mismo, pero él estaba siempre buscando una tribuna que le escuchara sus hazañas, su cumplimiento, su responsabilidad espiritual. Y está proclamando ahí: yo no soy como aquellos ladrones, como aquellos injustos, como aquellos adúlteros, sino que soy de una clase élite, soy una persona supremamente correcta, supremamente santa. Practico el ayuno 2 veces a la semana y de todo lo que tú me das yo diezmo. Y él estaba supuestamente diciéndose a sí mismo, pero siempre buscaban un lugar donde los escucharan. Y estos métodos de oraciones públicas llegaban a la ostentación, a la pompa, a la suntuosidad, a buscar reconocimiento. Y es contrario a lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Porque allá en Mateo 6:6, que es previo a este pasaje de la oración modelo, el Señor está diciendo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor hace todos estos tópicos para que nosotros nos enfoquemos en la forma correcta de orar y en la motivación genuina para orar. Entonces aquí el Señor le está diciendo que hay que hacer un ejercicio, que hay que desarrollar un músculo espiritual en cuanto a la oración, y que ese se desarrolla en privado, estando el Señor y cada uno de nosotros a solas. Cuando nosotros ejercitamos ese músculo de la oración, vamos a adquirir habilidad para orar, vamos a tener unción, vamos a tener respaldo
vamos a tener autoridad de parte de Dios y vamos a ser diestros cuando ejercitamos la oración congregacional, porque sí, la oración hay que ejercerla en público. Cuando oramos, por ejemplo, por los enfermos, el Señor dijo, llamen a los ancianos de la iglesia y únjalos con aceite. Y eso tiene que ser muchas veces acompañado con el familiar, con el enfermo, con los que están ahí de visita tal vez, o puede ser congregacionalmente que lo hagamos. Hay una oración congregacional, pero el Señor quiere que nos aseguremos de que nuestra motivación genuina está correcta desde que ejercitamos la habilidad de orar con Él en particular, en privado, solos Él y cada uno de nosotros, y no que lo hagamos porque aquí sí me dan la oportunidad y es la manera de exhibirme, es la manera de mostrar mi espiritualidad, que soy una persona piadosa, que tengo dones de sanidad, que tengo dones de intercesión, que oro muy lindo y que me van a dar la palmadita en la espalda y que me van a decir tal vez como le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Ay, esa oración tan bonita como a veces pasa, ¿por qué no me copia esa oración y me la envía? Y entonces empieza el hombre, empieza la mujer a dejarse adular, a sentir que está en un lugar muy especial y que es una persona reconocida. Y ahí es donde viene la falsa motivación y el desvío de lo que debemos nosotros hacer con la oración, que es transferir toda gloria al Señor y hacernos nosotros a un lado, porque simplemente somos canales del poder y la bendición del Señor. No hemos pagado el precio, no tenemos el mérito, somos personas pecadoras, no pudimos mantenernos sin pecado como el Señor Jesús sí pudo ejercitarse en esa práctica de vivir en santidad todo el tiempo. Y muy de fondo también, mis amados, se está mostrando que hay una baja estima, que hay un motivo de buscar reconocimiento, de buscar el aplauso, de buscar la aceptación, de buscar la afirmación. Porque el Señor nos dice en Proverbios 27:2, alábate el extraño y no tu propia lengua, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces estamos faltando a las recomendaciones que el Señor hace para nuestra vida, y es que los demás son los que deben reconocer el don, la eficacia, y que cuando eso llegue nos corresponde a nosotros entregar toda corona, ponerla a los pies del Señor y transferir toda la gloria al Señor, para que nosotros no nos vayamos embombando como lo hacían estos fariseos, de ir a lucirse, de ir a contar todas sus hazañas y lo que Dios hacía a través de la vida de ellos, porque estaban fuera del foco. Por eso el Señor enfatiza la genuina motivación para orar antes de entrar en materia en el modelo de Jesús orando. Dedicó todo ese capítulo 6 de Mateo para colocar ejemplos y como decir, no caigan en esto, porque la oración es supremamente importante y voy a decirles cómo vamos a hacer esta práctica, pero no se desvíen. De tal manera que una vez que hemos visto todos estos apartes del Padre Nuestro y hoy que vemos la última parte, era muy importante sentar este parámetro espiritual, que lo que más mira el Señor es el corazón y la intención del corazón cuando nosotros oramos, sin desconocer que la oración es una práctica supremamente importante y que marca la vida espiritual de todo creyente, y que un cristiano que no ora debe cuestionarse si realmente es un cristiano, porque no hay vida. La vida se adquiere a través de la oración, de la lectura, de la meditación de la palabra, de todas estas disciplinas espirituales que marcan la diferencia entre las personas que sencillamente siguen a Jesús de lejos, diferente a un discípulo que está en esa comunión y que está siguiendo sus pasos, como aquí le dijeron los discípulos. Enséñanos a orar. Por eso, mis amados, con ese cimiento vamos a continuar viendo la sexta petición el día de hoy. Y la sexta petición está en Mateo 6:13. Dice,
y no nos metas en tentación. Esta primera parte, y no nos metas en tentación. Podríamos decir que se llama escapando de la tentación, porque eso es lo que le estamos pidiendo al Señor. No nos metas en tentación. Y Jesús nos enseña a pedirle que nos ayude a no pecar. Es algo que Él deja recomendado, porque en nuestras fuerzas nosotros sucumbimos ante la tentación. Por eso debemos asegurarnos y orar preventivamente, mis amados. Es una oración continua antes de que venga la tentación, abonar en oración para que no lleguemos a acceder al pecado, porque por aquí viene. No nos metas en tentación. Y cuando nosotros le decimos no nos metas en tentación, es como casi que inculparlo de que Él es el que nos promueve esa situación, el ser tentados, el estar ahí, porque pareciera que le atribuimos a Él el hecho que seamos tentados. Y vamos a rescatar de la palabra griega, peirasmos, que traduce tentación, pero que tiene un doble significado. Esta palabra peirasmos tiene un primer significado cuando se refiere a Satanás. Cuando vamos al original, cuando está hablando de Satanás, esta palabra traduce tentación. Pero cuando buscamos esa palabra en referencia a Dios, al Señor Jesús, se traduce como prueba. Hay una diferencia. Cuando se trata de Satanás es una tentación, y cuando se trata de Dios, del Señor Jesús, es una prueba. La palabra de Dios es clara, que Dios jamás tienta a nadie. Ahí hay una diferencia, que el mismo Señor lo dijo allá en Santiago 1, del 13 al 15. Dice la palabra en Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso, mis amados, debemos tener muy en claro que la tentación es una obra del diablo que seduce, que emboba al creyente o a aquel desapercibido que no tiene la fortaleza espiritual para resistir a la tentación, que encanta, que atrae y que seduce esa vieja naturaleza para que nosotros pequemos. Por eso hay que estar ataviados y fortalecer nuestro espíritu para que nuestro espíritu se sobreponga a nuestra carne y no ceda a las tentaciones y no entre en ese pecado que nos aleja y nos trae consecuencias que no podemos evitar. Es muy importante por eso esta oración, esta petición, que Dios nos ayude para que no cedamos a la tentación. También, mis amados, tenemos que rescatar que Dios prueba y permite que el diablo tiente a los justos con el objetivo de probarlos. El Señor ha permitido que nosotros seamos tentados, porque de lo contrario entonces no vamos a saber qué hay en nuestro corazón, porque de lo contrario nosotros no vamos a saber cuál es nuestra fortaleza frente a la tentación. Por eso Él lo dejó registrado en la palabra. Abraham fue tentado allí en Génesis 22:1, cuando el Señor le dijo que le sacrificara a su hijo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, porque muchas veces en esa prueba es lo que sale, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro carácter, qué hay en nuestra comunión con Dios, qué hay en nuestra comunión con los semejantes. Por esto esta parte es necesaria, y Dios prueba y permite que el diablo tiente a los justos. Un segundo caso es cuando Satanás tienta a Job. Allá en Job capítulo 2 sabemos la historia de Job, cómo fue tentado. Lo bueno de esta situación es que Dios establece un límite y ese límite se cumple. Por ejemplo, no permitió que Job fuese tentado
más allá de lo que él sabía que podía resistir, sino que le puso un límite, le permitió algunas pruebas en cuanto a su familia, en cuanto a su economía, pero el Señor le preservó la vida a Job. Por eso es muy importante que esa prueba mostró la fidelidad de Job a Dios, aunque luchó, pero fue conforme a lo que el Señor le permitió a Satanás, porque le dijo, como tiene todo, entonces pues por eso te alaba, pero quítale a ver qué hay en él. Y vemos que después de muchas luchas, Job superó esa prueba. Por eso el Señor permite esas pruebas para que nosotros seamos fogueados en cómo estamos en esa comunión con nuestro Dios. El mismo Señor Jesús fue probado y expuesto a tentación. Y lo vemos ahí en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 3. Mateo 4, al 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, llamo aquí la atención, que no era que estaba paseando, no estaba vacacionando, estaba buscando al Señor, estaba buscando su presencia, estaba desarrollando esas disciplinas espirituales del ayuno, en donde había oración, en donde había alabanza, en donde había meditación de la palabra, en donde había vigilia, en donde había alborada. Todo este tipo de situaciones estaba abonando a su vida espiritual. Y una vez que se cumplen los 40 días, el Señor tuvo esa tentación, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos, mis amados, que hasta el mismo Señor Jesús, y en esas prácticas espirituales tan profundas como un ayuno de 40 días y 40 noches, fue tentado. ¿Dónde quedamos tú y yo? Tenemos que estar conscientes, mis amados, de que estamos en una guerra espiritual y que si el Señor Jesús, siendo Dios, se atavió de esa manera y tuvo esas prácticas tan radicales, tan de fondo, nos está hablando a cada uno de nosotros que la vida cristiana no es una vida deportiva, que la vida cristiana no es pertenecer a un club de amigos, que la vida cristiana no es tener un grupo de personas que me brinden lo que yo necesito, que me brinden compañía, que me brinden recreación, que me brinden oportunidades, que me brinden beneficios, que me brinden bienes, que me brinden afecto. No es esa la vida que traza el Padre para que cada uno de nosotros nos ejercitemos como cristianos profundos, maduros, y que no estamos por los beneficios, sino que necesitamos avanzar en esa comunión perfecta que tiene el Señor Jesús y que nos mostró aún en su naturaleza humana, cómo dependía del Padre Celestial a través de esas disciplinas espirituales. Por eso debemos estar permanentemente buscándolas. Y con todo y eso debemos hoy recordar, mis amados, que nosotros no estamos exentos de pruebas, que no estamos exentos de tentaciones. Y el Señor Jesús permanentemente las tuvo. Entonces, ¿dónde quedamos tú y yo? Allá en Lucas 22, 28, el Señor Jesús les decía, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. No tuvo una prueba, tuvo muchas pruebas. Y ahí también es donde vemos los amigos, donde vemos los que oran por nosotros, los que nos acompañan, los que nos llevan en la intercesión, los que están pendientes de nuestras necesidades. Y el Señor lo reconocía aquí, que Él pasó por muchas pruebas. Y como discípulos del Señor, pues tenemos que pasar por esas pruebas. Pasó por esas pruebas el gran apóstol Pablo, fue probado allá en Hechos 20, 19, nos dice la palabra, sirviendo al Señor con toda humildad. Mire la manera como servía, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, mis amados, las pruebas son algo permanente, por eso el Señor en esta oración modelo que tiene tantos aspectos trascendentes, no dejó a un lado esa parte de que no nos metas en tentación, porque la tentación y las pruebas son parte del cristiano. Con estos ejemplos
podemos afirmar que todos los cristianos somos y seremos probados por Dios. Decimos amén y tenemos que estar ataviados, tenemos que estar equipados, tenemos que estar como esos soldados listos para estas situaciones que no van a ser excepción para un buen cristiano. Dios tiene una razón para probarnos, que nuestra fe crezca. Por eso hay Primera de Pedro 1, 6, 7. En Primera de Pedro 1, 6, 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y diversas, no de una índole. Puedo ser probado en un momento en la economía, en otro momento en la salud, en otro momento ministerialmente, en otro momento familiarmente, en otro momento congregacionalmente, diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es lo que hacen las pruebas? Someten a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y lo que busca el Señor en nuestra vida es que la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis amados, esto es bastante fuerte, porque es la manera en que mostramos nuestra madurez cristiana. Es la manera en que nosotros reflejamos el carácter cristiano, el líder probado y sus reacciones y su comportamiento y su actitud es lo que refleja qué talante de líder es. Aquí el Señor lo que pide en cada uno de nosotros es que cuando esa prueba venga a nuestra vida, ese fuego, cuando pases por el agua, cuando pases por el fuego, porque pasaremos por el agua y por el fuego, lo que el Señor quiere es que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y mis amados, esto nos habla muy profundamente, porque en la prueba el Señor ha recibido alabanza o ha recibido vituperio, ha recibido gloria o ha recibido deshonra, ha recibido manifestaciones de un cristiano o una cristiana madura o de una persona que en los momentos de prueba no da la talla. Es lo que el Señor nos está recomendando. Oren para que cuando llegue esta tentación, para que llegue esta prueba, sean hallados en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Dios permite las pruebas, mis amados, para mostrarnos qué hay en nuestro corazón. Por eso Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Mire, que el Padre que ama, disciplina. El Padre que ama, hay momentos que permite la aflicción en sus hijos para hacerlos fuertes, para hacerlos no vulnerables ante estas situaciones, sino que ejerciten toda esa fortaleza y no se vuelvan dependientes de otras personas. Por eso dice, para afligirte, para probarte. El Señor lo que quiere es probar nuestro corazón. Y viene una parte que dice, para saber lo que había en tu corazón. Y cuando nosotros meditamos, ¿creemos que el Señor no sabe qué hay en nuestro corazón? Claro que sí. Allá como el salmista decía, examíname, oh Dios, y mira qué hay en mi corazón. Él lo sabe todo. Este saber lo que hay en tu corazón es permitir que se evidencie para que cada uno de nosotros miremos qué hay en nuestro corazón. Dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos, si permanecemos en obediencia, si permanecemos en el fruto del Espíritu Santo cuando vienen esas situaciones difíciles. Por eso el Señor nos está mostrando, es para que seamos conscientes
de nuestra naturaleza, de nuestra espiritualidad, de nuestra madurez cristiana, a través de estas pruebas, a través de estas tentaciones, a través de esos momentos difíciles, cuando hay aflicción y cuando hay prueba. Dios permite las pruebas para mostrar qué hay en nuestro corazón. Y este es un tiempo de examinarnos cuando ha habido tanto luto, tanta pérdida, tanta escasez, de pronto tanta enfermedad, tanto conflicto, tantas cosas que salen a la luz por causa de esa convivencia intensa que hemos tenido que ejercitar en este tiempo. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos conscientes, examinemos nuestro corazón y trabajemos en que nuestro corazón esté sano, en que nuestro corazón haya perdonado, como era la petición anterior. Perdona como Cristo nos perdonó. No perdono porque hay un motivo diferente, sino porque Cristo perdonó, yo debo perdonar. Entonces, todo esto es parte del examen que el Señor quiere que nos hagamos y que lo hemos visto a través de todas estas peticiones del Padre nuestro. Debemos entonces recordar siempre que las pruebas sacan lo mejor de nosotros mismos. Las pruebas tienen que sacar lo mejor de nosotros mismos. Y las pruebas, cuando estamos en comunión con Dios, van a sacar lo mejor. Contrario a las tentaciones, que las tentaciones sacan lo peor de nuestra vida. Ponen en evidencia aquel fruto de la carne, aquella naturaleza pecaminosa que hasta lo mejor nosotros mismos no estábamos conscientes. Por eso Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay que resistir la prueba para recibir la corona de vida. Hay que resistir. ¿Y cómo resistimos? Cuando estamos fuertes, cuando nos preparamos, cuando preventivamente estamos atesorando en el espíritu que esté fuerte para que pueda superar estas situaciones. Debemos tener claro que Dios permitirá que el diablo nos tiente y hasta podemos caer en sus trampas. Por esta razón debemos orar constantemente: no nos metas en tentación, no nos metas en tentación, para no tener que sucumbir y llegar a que Satanás, el tentador, haga de las suyas, como lo ha hecho con muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia cristiana. Él tentó, porque es llamado el tentador, y ha estado tentando la humanidad desde el principio. Tentó a Eva en el huerto del Edén, allá cuando estamos mirando Génesis capítulo 3. Tentó a Eva, tentó a David a censar el pueblo, allá en Primera de Crónicas 21:2. Satanás incitó a David a que cumpliera el consejo propio y no que acatara la recomendación del general Joab. El censo desagradó a Dios e hirió a Israel, y fue una tragedia muy grande porque sucumbió a la tentación de Satanás David. También allá en Judas 6, tentó a los ángeles caídos para que abandonaran su propia morada. Y también allá en la carta a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 3:5, dice Pablo a Timoteo: hubiera tentado el tentador a los cristianos de ese lugar. Entonces Pablo, muy preocupado porque los cristianos, los creyentes de Tesalónica, él tenía en su corazón que no hubiesen sucumbido a la tentación de Satanás. Y por eso enviaba a Timoteo para que se diera cuenta y para que los afirmara, que no estuvieran ellos cediendo a las tentaciones de Satanás, porque ese es el modus operandi de Satanás. Es tentador. Por eso nosotros debemos estar ataviados y fortalecidos para que no haga mella en nuestra vida y para que no nos ponga en todas estas situaciones difíciles cuando se accede a la tentación. Es por eso que debemos siempre orar a Dios
que nos dé la fuerza y que nos ayude para que cuando la tentación venga a nosotros podamos reconocer y vencer, recordando las palabras de Jesús a sus discípulos a orar, ya que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que debemos nosotros fortalecer el espíritu para que mengue la carne y se fortalezca el espíritu. Y el Señor nos recomendó en Mateo 26:4, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros debemos velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Y qué es velar? Es estar en oración, estar en escudriñar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, conocer la palabra de Dios, atesorarla, rumiar la palabra de Dios junto con la oración, velando en todo tiempo. No cuando venga la necesidad, cuando hay una emergencia, cuando nos pidan oración, sino que debe ser un hábito que nosotros continuamente desarrollemos, que nuestra vida sea una continua oración a Dios. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, para salir victoriosos en la tentación es porque tenemos una vida regular de oración que comienza a solas con el Padre Celestial, pero que también se evidencia en público. No se basa en las habilidades, no se basa en la experiencia de cada creyente, sino se basa en la oración como elemento clave en nuestra vida espiritual para resistir al diablo. Si así lo hacemos, podremos estar seguros que junto con la tentación siempre vendrá la salida, conforme el Señor lo dejó registrado en ese hermoso versículo de 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, mis amados, qué hermosa promesa que el Señor nos deja en 1 Corintios 10:13, que la salida está lista, junto con la tentación la salida. Hay una tentación, pero simultáneamente está dispuesta una salida. Así es de que no hay disculpa, así como lo hizo José, que le tocó dejar su ropa, pero encontró la salida y no se puso a esperar, sino que sabía que en esa salida Dios lo iba a respaldar. Tal vez no lo veamos de momento, pero como lo vio José con el tiempo, vio cómo fue recompensada esa salida intempestiva que él hizo para no entrar en tentación, y que tengamos muy en cuenta que no hay tentación más grande que no podamos superar, porque el Señor lo afirmó, no nos va a dar una tentación más grande que la que podamos resistir, y no va a haber una salida para esa situación difícil. Así es que recordemos siempre este versículo para no entrar en la tentación y sucumbir ante la tentación. Esa salida, esa provisión espiritual para que nosotros seamos más que vencedores, ya está puesta de parte de Dios. Así es de que debemos regocijarnos, mis amados, y debemos recordar esas promesas de la palabra de Dios, tener esa palabra, tener esa verdad en nuestra mente, en nuestros corazones, y ponerla por obra en los momentos difíciles. ¿Decimos amén? Mis amados, el siguiente aspecto se llama mas líbranos del mal. Es la séptima petición de la oración modelo de Jesús. Mas líbranos del mal. Y es una petición amplia a Dios para ser librados, no solo de la tentación, sino del mal. Está enfocándonos en todo el mal, todo tipo de males. Señor, líbranos del mal de las enfermedades, de las epidemias, de las pandemias, como es nuestra oración en estos días. Líbranos, Señor, del mal de la escasez. Líbranos, Señor, del mal de los hombres malos, de esa protección que necesitamos de ti ante tanta inseguridad, ante tanta violencia, ante tanta persecución. Líbranos, Señor, de las tragedias. Líbranos, Señor, de todo lo que nosotros tenemos que sortear cuando entramos y salimos cada día.
Por eso, líbranos del mal es un paquete completo que abarca todas las áreas de nuestra vida. Por eso, el librarnos del mal es una oración muy pertinente que no deja a un lado cualquier necesidad para que el Señor sea nuestra protección en todo aspecto ante el mal. El Señor nos deja esa enseñanza, porque los cristianos sabemos que vivimos en un mundo dañado por el pecado y lleno de maldad. El Señor no nos oculta que en el mundo hay mucha maldad, y por tal motivo nuestras oraciones debemos pedirlas por la protección divina en todo momento, en todo lugar, por la protección divina a nuestros seres queridos, por la protección divina a nuestros hermanos, a nuestra congregación, a nuestra iglesia en este tiempo de tanta persecución, en este tiempo en que el enemigo quiere ensañarse contra la iglesia y que quiere desaparecer la iglesia. Debemos nosotros pedirle al Señor que libre del mal también a la iglesia, que libre del mal a los pastores, que libre del mal a las familias pastorales, que libre del mal a cada familia cristiana, que la libre del mal. Nuestras oraciones deben estar ahí siempre por la protección divina y por cada vida y por cada tiempo y por cada lugar. En 2 de Timoteo 4:18, el apóstol Pablo pedía a Dios que lo guardara de toda obra mala. Mire, tremendo, mis amados. No ignorando las maquinaciones de Satanás, no ignorando los hombres hacedores de maldad, no ignorando que en los postreros tiempos habrá hombres que son amadores de sí mismos y que practicarán el mal, que aún ni dormirán maquinando cómo hacen el mal. Y el apóstol Pablo nos enseñó la pertinencia de nosotros pedirle a Dios que nos guarde de toda obra mala, que nos guarde de toda palabra de maldición, que nos guarde de toda brujería, que nos guarde de toda hechicería, que nos guarde de toda palabra que se levante en juicio contra nosotros, de toda obra satánica que quiera venir a menguar la iglesia y la vida cristiana. Toda obra del mal. Aquí lo dejó registrado el apóstol Pablo. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y estando seguro que eso sucede, el Señor permite que el apóstol le exprese la gratitud anticipadamente, sabiendo que nuestra oración no vuelve vacía y que el Señor nos hará más que vencedores, que seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces Él expresa, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ratifica el apóstol Pablo que tiene miedo, que tiene prevención, que tiene temores, pero que una vez que lo suelta delante del Señor puede saber que Él es poderoso y que le da la gloria porque Él va a cumplir esas promesas de guardarlos del mal, que va a cumplir esa oración contestada de líbranos del mal que le estamos haciendo permanentemente. Así es que, mis amados, es tiempo de poner por obra esta enseñanza que nos dejó el Señor en su palabra. Decía en Colosenses 1:3, el apóstol Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren, mis amados, esta palabra de confianza que nos deja el apóstol Pablo está hablando en tiempo pasado. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos decimos amén? Tiempo pasado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tendremos bendición y vida eterna, abundancia aún en esta tierra, una vida abundante, porque el diablo vino para robar, matar y destruir, pero el Señor vino para que tengamos una vida y una vida abundante, conforme nos lo enseña en Juan 10:10. Dios es el único que puede librarnos del poder del diablo y el temor de la muerte también, porque en este tiempo hay temor a la muerte y nos ha pasado, mis amados, los que hemos pasado por estas pandemias, por estas pérdidas, por ver
al ser querido partir, por ver al joven que tiene a lo mejor mitad de vida de la nuestra, cómo pasa de esta tierra para otra etapa de su vida. Y todo eso nos trae miedo a la muerte, nos trae temores. Por eso en Hebreos 2, 14, 15, esta palabra también es para aplicarla en este tiempo, mis amados. Dice también: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, porque Él conquistó la muerte, Él venció la muerte en la cruz del Calvario y conquistó la vida eterna, conquistó la eternidad para toda la humanidad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás, antes de que Cristo se la arrebatara, muriendo por nosotros, redimiéndonos y haciendo la obra redentora y rescatando la salvación del hombre, rescatando ese yugo de la muerte. Dice: esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aún, mis amados, en tiempo de persecución, como lo vivieron los perseguidos en la iglesia primitiva, los que eran lanzados para alimentar los leones, los que eran quemados, los que eran empalados, y aún los que se les concedía algunos privilegios, como leíamos en estos días, que para que no fuera tan dura la muerte por incendio, les permitían que dentro de la hoguera, en el centro de la hoguera, les pusieran leña mojada, para que esto produjera mucho humo y la persona no muriera por el efecto de las llamas, sino que fuera afectado sus pulmones y muriera por asfixia. Y sin embargo, estos hombres y estas mujeres cantaban y adoraban a Dios. Estas familias cantaban y adoraban a Dios. Estos hijitos, cuando sus papás iban a ser sacrificados y tal vez volteaban a mirarlos para decir: no los podemos dejar solos, les decían: papá, tú tienes que cumplirle a Dios, porque Dios ha sido fiel contigo. Él no te ha dejado y tú vas a pasar a la eternidad, tú vas a dejar de sufrir. Así es de que ánimo, nosotros también, si nos vamos, nos vamos. Y mostraban esa evidencia, mis amados, de no temerle a la muerte, como a veces nos pasa. Nos da miedo ir a ser intubados y a quedar aislados en una UCI, pero aquí también hay una promesa, mis amados, y aún para orarla por esos seres que están allá en esos lugares difíciles, aislados, enviar esta palabra, Hebreos 2, 14, 15, y decir que el Señor conquistó en la cruz del Calvario para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Que en medio de todas estas dificultades haya liberación para saber que, como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, que pueda llegar esa convicción, que pueda llegar ese desprendimiento también, que pueda llegar aún esa entrega de tantas personas, de tantos bienes, de todo lo que nos apega tantísimo a este mundo, y podamos tener esa liberación, que no seamos sujetos a servidumbre, como aquí lo está relatando en Hebreos 2, 14, 15, ser libres de toda servidumbre. Esa es nuestra seguridad por medio de la oración. Como nos enseñó el Señor, podemos pedir que seamos librados de todo mal que intenta dañarnos y buscar alejarnos de Dios. Así es que atesoremos, mis amados, estos recursos. Recordémoslos, la pertinencia por orar, que seamos guardados del mal y que seamos liberados de todos los temores que el enemigo quiere imponer sobre nuestra vida. Y una vez, mis amados, que terminan estas peticiones, tenemos la última, que es darle gloria y honra a Dios. Así como comenzó también la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Era un elogio, un reconocimiento, un lenguaje de padre-hijo, un lenguaje de cercanía. Eres Dios y sin embargo eres mi Padre.
y puedo ir delante de ti con respeto y con afecto, sin menospreciarte, sin por debajearte, porque nomás decirte Padre es una honra para mi vida, tener un Padre celestial. Comenzó diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Un elogio, y así termina, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cierra con broche de oro, y eso nos habla de la relación vertical, pero también de la relación horizontal. Vamos delante del Padre reconociéndolo y glorificándolo y dándole honor, comenzando y terminando. Pero también nos habla de nuestra relación horizontal. Antes de ir a pedir, debo mínimo saludar. Por eso vemos esos avisos que dicen, aquí se dice buenos días, muchas gracias, con mucho gusto, hasta luego, porque son normas que nos está afirmando de los valores que nos enseñó el Señor Jesús y que los practicó y que los recomendó el Señor Jesús. Y que aquí está enseñando también a los discípulos del Señor Jesús la pertinencia de practicarlos. Por eso, mis amados, es muy importante reconocer que la gloria y la honra va para Dios. Viene de Dios y vuelve a Él. Perdón. Algunos afirman que esta expresión fue agregada por liturgia, como una forma honrosa de terminar la oración, pero no es así, porque se trata de la gratitud, se trata de un corazón rendido, no de fórmulas, no de maneras, no de requisitos ni acomodamientos para que luzca de tal o cual manera, sino que son palabras que vienen de un corazón que admira, un corazón que agradece, un corazón que reconoce su lugar y que pone a Dios en primer lugar y que se humilla delante de la presencia de Dios para reconocer que todo viene de su mano preciosa. Y son oraciones que terminan de una manera sencilla, de una manera bien cálida, porque así el Señor enseñó en muchos pasajes de la Biblia reconocer la gloria y la honra para el Señor, como lo hacía David, como cuando David fue a entregar su ofrenda para construir el templo, y cómo había de gratitud en su corazón, un corazón que ama, da, y eso lo tomó como un privilegio el dar, como debemos tomarlo en este tiempo. Debemos seguir rescatando cómo dio el rey David. En Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Mire cuántos adjetivos, cuántos calificativos. No se queda con uno, sino que busca muchos sinónimos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Rendición, humillación, reconocimiento. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Entonces vemos aquí cómo esa expresión de rendición y ante un espacio que se abría, que era el dar para la construcción del templo. Vemos qué corazón agradecido, y así debemos ser nosotros los creyentes. Estar respaldando, estar teniendo un corazón alegre, dadivoso, espontáneo como el que tuvo David, que comienza con alabanza y luego viene su ofrenda, y no poca ofrenda, una ofrenda muy generosa para el templo. Así debemos hacerlo nosotros, por gratitud, tener en nuestro lenguaje el reconocimiento a que es nuestro Padre Celestial, no es el chuchito, no es el man aquel, sino es alguien que merece honra, que merece estar en lugar eminente, que merece la gratitud, que merece las ofrendas, que merece los diezmos, que merece la oración, que merece las disciplinas espirituales, que merece la rendición. Por eso David daba todos estos elogios para luego ir y poner la ofrenda con un corazón muy agradecido, con un corazón que reconoce que todo viene de su mano preciosa.
y es una expresión de oración, de adoración y de glorificar el nombre del Señor. Y termina así el Padre Nuestro, como comienza, dándole la gloria a Dios, reconociéndole, agradeciéndole, poniéndose bajo la autoridad, recibiendo de Él toda ese cúmulo de bendiciones, porque cuando nosotros estamos en ese plano de honrar a Padre y Madre, vienen las bendiciones porque Dios respalda esa humildad de aquel que reconoce, el que es puesto en eminencia y el que recibe la bendición. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Están disfrutando en este momento el Padre y el Señor Jesús de esa relación que quiere el Padre Celestial tener con cada uno de nosotros. Disfrutar y vivir esa relación de padre a hijo y de hijo a padre, y aún en nuestros hogares, que podamos extender esa bendición, así como la familia celestial nos está enseñando un estilo de vida en familia, de armonía, de reconocimiento, de respeto, de amabilidad, de buenos modales, de obedecer lo que el Señor Jesús dejó establecido para la vida que agrada a Dios. Por eso, mis amados, al terminar este tiempo de exposición del Padre Nuestro, de esa oración modelo, de cómo el Señor nos instruyó y cómo examinó nuestro corazón para que nuestra oración sea eficaz, debemos meditar en lo siguiente. Estamos expuestos a los ataques más crueles e inmisericordias en este mundo arruinado por el pecado. Nadie estamos exentos. Sin embargo, tenemos el recurso más poderoso para mantener firme nuestra comunión con nuestro Padre Celestial: la oración según el modelo de Jesús. Dios nos dejó ese gran tesoro y por eso debemos tenerlo muy en cuenta y practicarlo a toda hora, 7/24. El Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y eso debió impactar a los discípulos. Cuando oraba, lo hacía con plena confianza de la protección y la guía de su Padre Celestial. Y nosotros, como hermanos menores, porque nuestro hermano mayor lo hacía con esa confianza y lo hizo con esa autoridad para transmitirnos a nosotros que debemos tener esa confianza de la protección y la guianza del Padre Celestial. Decimos amén, mis amados, lo pedimos nosotros, así como Jesús lo pidió al Padre. Nosotros como hermanos menores lo pedimos a Jesús, lo pedimos al Padre Celestial, que podamos tener esa plena confianza, que Él suplirá todas nuestras necesidades en todos los ámbitos. Y rescatar y atesorar este modelo, porque, mis amados, sigue vigente y funciona, y el Señor quiere que nosotros vivamos de la misma manera que lo pudo practicar el Padre Celestial con su Hijo amado, y que su Hijo amado también lo pudo recibir de parte de su Padre Celestial, y que pudo haber esa dependencia, que pudo haber ese descanso, que pudo haber esa entrega de todo temor, de toda ansiedad, de toda necesidad, de toda protección, de saber que Él iba a estar siempre con su Hijo amado, la compañía, todo lo que significa tener ese Padre eterno, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Ahí está la confianza a través de lo que expresamos en esta oración modelo, y que podamos ejercitarnos en esta práctica de conforme Jesús lo hizo, nosotros también poder practicar al Señor en confianza, en dependencia, en ir delante de su presencia cada día y poder expresar todas estas peticiones delante de Él, delante de nuestro prójimo, de nuestra familia, todas estas peticiones que nos hagan contextualmente personas de bendición y de edificación a los que nos rodean. Ese es el propósito. Por eso lo desglosamos en estas 5 partes de el Padre Nuestro que quedaron ahí, que nos
pudo bendecir el pastor Walter, el pastor John Jairo, mi esposo, y tengo este privilegio de cerrar. Y vamos a orar para terminar este tiempo, mis amados. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos has permitido recapitular esa oración modelo, Señor. Cómo tú instruiste, Señor, orando a tu pueblo, Señor, a tus discípulos, Dios, y cómo ellos transmitieron también ese ejercicio del Padre Nuestro a lo largo de sus días, cómo pudieron experimentar cada una de esas peticiones delante de ti, delante del prójimo, cómo pudieron tener esa comunión en momentos difíciles, Señor, cuando te glorificaban, cuando te exaltaban, cuando te reconocían y cuando permanecieron en comunión, en fruto, glorificando tu nombre, Señor, con todo lo que ellos hicieron. Cómo nos dejaste ver, cómo estos discípulos que recibieron de primera mano pudieron llegar a ser imitadores tuyos, Señor, y cómo dieron hasta su propia vida en condiciones muy lamentables, Señor, a los ojos humanos, y cómo pudieron mantener esa comunión y esa relación íntima contigo, Señor. Y Padre, nosotros hoy como creyentes, como iglesia, Dios, como miembros de nuestras familias, Dios, como miembros de nuestras congregaciones, como parte activa de nuestra sociedad, Señor, en cada ciudad, en cada lugar donde tú nos tienes, te pedimos, Señor, como el discípulo te dijo, Señor, no solo enséñanos a orar, sino ayúdanos, Señor, a practicar esta oración eficaz, que nosotros la practiquemos siempre, 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 porque sabemos que es eficaz y que seguirá siendo eficaz, Señor, porque tú la trazaste, Señor, para fines eternos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Son tus recursos, Dios, y tú sí puedes cumplir. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú también eres parte activa de este Padre nuestro. La palabra nos dice que no sabemos orar como conviene, pero que tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles, Señor. Y gracias porque es tu guianza también, Señor. Ayúdanos a orar eficazmente y a seguir, Señor, estas enseñanzas, estos parámetros, a tener un corazón genuino para ti, Señor. Un corazón con una genuina motivación para ti y para los que nos rodean, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Levántala en esa comunión. Levántala, Señor, en esas prácticas. Levántala, Señor, en ese poder, en esa autoridad que tú tenías, Señor. Levanta tu iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Que sea equipada, Señor, con todas estas herramientas para seguir adelante y para que el resultado sea que podamos darte la gloria y la alabanza en el tiempo de la manifestación del Señor Jesucristo. Que así sea, amado Dios. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, enviamos besos, enviamos la bendición para cada uno de sus hogares, enviamos la sanidad para sus cuerpos, para sus almas, enviamos la fortaleza espiritual para que pueda ser alimentado el espíritu y que pueda prevalecer sobre la carne. Enviamos la provisión en lo económico, allá esa necesidad, conforme a las riquezas del Señor Jesús, sean suplidas. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté llenando sus mentes y sus corazones para una semana de victoria en el nombre de Jesús. Les amamos y les bendecimos. Saludos de mi esposo. Gracias por sus oraciones. Seguimos lidiando con algunas secuelas, pero gracias a Dios estamos mejor. Y les pedimos que sigan orando por nosotros, que nos fortalezcan y que Dios recompense las oraciones como Él sabe hacerlo. Allá en esa necesidad, allá en esa situación, allá en esa persona, en esa circunstancia, en esos planes, el Señor sabe hacerlo. Así es de que muchísimas gracias, mis amados, una semana de victoria en el nombre de Jesús. Les amamos y les bendecimos y deseamos que Dios sobreabunde en todos los recursos y en todas las bendiciones a cada familia. Que Dios les bendiga, mis amados.
sé